sobre esta comisión. Voy a empezar a grabar ahora, que todas estas reuniones de la comisión deben ser grabadas. Gracias por estar en la reunión de la Comisión de Relaciones Humanas. Gracias a las intérpretes que están aquí asegurándose que este es un espacio en donde incrementamos el acceso de idiomas. Ustedes todos reciben por correo la invitación a estas reuniones. Voy a dejar de compartir mi video, pero voy a compartir la pantalla. ¿Pueden verla todos? Aquí son las reglas del Zoom para la interpretación. Genial. Bienvenido a esta reunión de Zoom. Como les he dicho, por favor, seleccionen su idioma preferido haciendo clic en el icono de globo que dice interpretación. Aquí hay una imagen. Y así elijan el idioma que quieran escuchar en esta reunión. Las pautas para reuniones con interpretación para todos en este espacio, inclusive los de participación pública. Por favor, hablar despacio, pronuncien claramente las palabras y respiren entre una oración y la otra. No interrumpan a quien tiene la palabra. Si tienen audífonos, le recomendamos utilizarlo porque es mucho más claro así y los intérpretes pueden de manera más correcta compartir su mensaje. También limiten cualquier ruido que pueda estar en su espacio. Para la participación pública en en estas reuniones municipales, si existen, el gobierno municipal ha colaborado con miembros de la comunidad para crear una visión que dé lugar a conversaciones cívicas. Y esto apoya la seguridad de los miembros de la comunidad personal y de la democracia para gente de todas las edades, identidades, experiencias y perspectivas políticas. Si quieren tener más información sobre esta visión, por favor, y también para los procesos de participación comunitaria, por favor visiten el enlace que está en la pantalla. Lo voy a poner también en el chat para los que están escuchando. Estos son algunos de los ejemplos de las reglas de conducta que tenemos y que están disponibles en el código revisado de Boulder. Y estas van a ser respetadas durante esta reunión. Todo comentario y testimonio se limitará a asuntos municipales y de la ciudad. Ningún participante podrá hacer amenazas ni utilizar otro tipo de intimidación en contra de cualquier persona. Se prohíbe la obscenidad, los insultos raciales y otras expresiones y comportamientos que no permitan o perturben más bien nuestra reunión. Para hacer un comentario o dar un testimonio, los individuos deben mostrar su nombre completo antes de que se les dé la participación. Y si alguien se une y no pone su nombre completo, está bien, pero sí recordamos a los que participen públicamente, los miembros de la comunidad, que tienen 3 minutos para compartir públicamente. Y con esto voy a dejar de compartir pantalla y darle la palabra a Carlos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión el día de hoy. Voy a empezar con una moción para ustedes. Eh, Mi primera moción es de que una persona del staff el día de hoy pueda llevar a cabo esta reunión. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano, hagan una señal o digan, hey.
Sí veo la mano de Ana para el registro. Ay, gracias, JH. Estamos esperando para escuchar de la comisionada Jacob. Ay, lo siento. Está bien. Gracias. Si puedes, por favor, prende tu cámara, tu video, porque está siendo grabado y para miembros de la audiencia o de la comunidad que se conecten con todos ustedes. Gracias, Carlos, por hacer esa moción. Estoy más que contenta de facilitar la moderación el día de hoy. A las 4:06 inicia nuestra reunión. Comisionado Valdés, Pavlenko, Jacob y JH están presentes. La comisionada Christine está ausente el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con los ajustes de la agenda que quizás quisieran establecer. Voy a abrir los micrófonos para quien quiera hacer un ajuste de cualquier tipo a la agenda. Bueno, yo creo que por mi parte la agenda está bien. Yo no tengo ningún cambio hasta ahora. Me as well. Lo mismo yo. Thank you. Muchas gracias. Entonces, el punto número 3, la aprobación de las minutas. Como les debo recordar, no tuvieron una reunión el mes pasado. Todos ustedes estuvieron presentes en un entrenamiento, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero el punto 3, como se establece en la agenda, es la aprobación de las minutas de la reunión anterior, que fue el 18 de abril del 2023. Necesitamos entonces una moción para aprobar las minutas del 18 de abril. O si hay algún ajuste o correcciones que deban de hacerse, debe de hacerse ahora. El momento ideal es ahora. Yo, hago la moción para aprobar las minutas del mes de abril, el día 18. ¿Alguien secunda esta moción? Segundo. Thank you. Gracias, comisionado Valdés y Jacob. The minutes of April 18th. Las minutas del 18 de abril han sido aprobadas y entonces nos movemos al punto número 4, que es la participación comunitaria. Estamos viendo a los presentes y también manteniendo presente a cualquier persona. Tenemos un miembro de la audiencia que quisiera saber si quiere usted participar ahora en esta sección de la reunión. Si quieren hacerlo, por favor, levante su mano o déjeme saber directamente, porque yo soy el anfitrión de esta reunión. Voy a dar un par de minutos para que esto se exprese, si así ha de ser. I did not see any. No veo ninguna reacción a esa invitación para participar y nadie se inscribió para una participación comunitaria el día de hoy con anterioridad. Moving to the agenda. Ahora vamos al punto siguiente de la agenda. Hay un punto de acción que tenemos esta noche. Les recuerdo a todos que si ustedes no lo han hecho, para las entrevistas del monitoreo de la policía, esta es una invitación a todos ustedes
que el personal de la ciudad y miembros de la comunidad van a estar llevando a cabo entrevistas para el monitoreo independiente de la policía, este puesto. Ustedes en el pasado fueron invitados a participar en nuestro ciclo de entrevistas previo y este es otro ciclo que se acaba de abrir para las entrevistas. Entonces, la información que tengo es que estas entrevistas van a llevar a cabo entre 11 y 12. No tengo los tiempos específicos, pero esto es algo que pueden compartir o si tienen interés en participar en estas entrevistas. Como miembro de la comisión, ha sido uno de ellos, tiene la oportunidad de ser parte de ese panel. Así que voy a dejar el micrófono abierto para que tengan una conversación al respecto, a ver qué es lo que desean. Y estoy aquí para apoyarles en cualquier cosa que necesiten. Quizás ayudaría si doy un poquito de contexto adicional. Y Carlos, también puedes compartir si deseas, compartir un poquito sobre el ciclo anterior de entrevistas en el que participaste y en qué capacidad participaste y si te sientes inclinado a compartir eso. Esto es para recordarles que este monitoreo, este puesto de monitoreo, esta persona que monitorea a la policía, se trata de la vigilancia del panel de supervisión a la policía. Esto es por parte de los miembros comunitarios que sirven como voluntarios mirando. Disculpa, Ingrid. Parece que una persona levantó la mano, pero salió de ser panelista. Gracias, acabo de promoverla de nuevo. Gracias, Elizabeth. Se me había quitado la asignación de panelista, por eso levanté la mano. Gracias, Fikir. Entonces, como compartía, este rol que está en este proceso de contratación, en el proceso de las entrevistas, ya se han llevado a cabo y esta es la persona que va a ser supervisando lo que sería el panel de vigilancia a la policía por parte de la comunidad. Este panel, en estas fechas, el 12 de julio, 11 y 12 de julio, este es cuando se van a llevar a cabo. Quizás no sean durante todo el día, sino por periodos del día que tendrían que participar algún miembro de esta comisión. Entonces quisiera saber si alguien está interesado o tiene la capacidad o quisiera saber más sobre esta oportunidad sin necesariamente comprometerse a participar hasta que sepan los detalles y de acuerdo a su disponibilidad. Carlos, ¿hay algo que quisieras compartir con respecto al primer ciclo al que tú estuviste presente? Bueno, en el primer ciclo en el que estuve yo, fue una presentación donde podíamos conocer a las personas que estaban interesadas en tomar posesión de este cargo, platicar con ellos, conocerlos y fue un momento de convivencia entre todos los presentes que estábamos ese día ahí. Y después se procedió a llevar una reunión conjunta con las personas del Consejo Municipal y pues ellos les hicieron varias preguntas, les hicieron como un tipo de entrevista para saber qué capacidad tenía cada quien y pues decidir quién se quedaría con el cargo. Yo creo que asistir a una de estas reuniones es algo interesante
y yo me gustaría asistir a una de ellas y si tengo posibilidad para esta siguiente reunión. Gracias, Ingrid. De nada, Carlos. Y me parece que este formato de estas quizás sea un poquito diferente al ciclo anterior, dado que la primera a la que se refiere Carlos fue más abierta a la comunidad en términos de introducir preguntas. Era más como cómo conocer a los candidatos finales. Y en este ciclo parece que el proceso de reclutamiento comenzó de nuevo, ya que de esos candidatos nadie obtuvo el puesto. Entonces, en esta segunda ronda, me parece que estas van a ser más formales, con un panel en donde tú eres parte de un grupo de personas y otros miembros de comisionados que están dentro del panel que han sido invitados a participar y también personal del consejo para que sean parte de este proceso de entrevistas. No estoy totalmente segura si esto van a estar abriendo la oportunidad como lo hicieron la vez pasada para conocer a los finalistas, este acercamiento que tuvieron la vez pasada, pero eso es un poquito más de información, de que si es de su interés participar en un distinto proceso, puedo también averiguar si es una opción. Y gracias de nuevo, Carlos, por ofrecerte a participar. Estoy curiosa si alguien más tiene preguntas sobre esto o muestra también un interés en participar junto con Carlos. ¿Vas, bonita? No oigo a nadie. No veo ninguna reacción en el chat tampoco. Y está bien, yo creo que sería importante saber qué es lo que ustedes opinan de esto. Como les dije, les invito a acceder a su cámara o avísenos para que podamos ver sus reacciones o interactuar en una forma que es más personal. Yo entiendo que quizá está atendiendo a su familia, pero tampoco no sabemos o nos pueden mandar un mensaje rápido avisándonos de que está aquí. ¿Y cuál es su respuesta a esta pregunta? Ana J.H. Ficker. Sería excelente poder verles, oír su voz. Hola, yo estoy manejando a casa, el tráfico es terrible de mi trabajo, por eso mi cámara está apagada. El comité de supervisión policíaca parece que algo estaría interesada. Yo no sé si puedo comprometer el tiempo ahorita y por eso no reaccioné. Ok, excelente, gracias. Por favor, maneja con cuidado. Lo mismo conmigo. Yo tengo 2 casos continuos con el Departamento de Policía de Boulder. Yo no creo que sería buena idea para mí estar en esto, porque todavía desde que, ¿cómo se llaman? ¿Febrero? ¿Fue en febrero? En febrero me acosaron, llegaron a mi empresa diciendo que yo robé cosas que ni siquiera sabía. Todavía no puedo hacer un informe policíaco, que es el mínimo para 2 semanas para estar escondiendo cosas. Yo creo que no sería bueno. Yo no quiero estar cerca a ellos. Si esos casos no existieran, sí, pero no quiero que alguien me va a decir que diciendo muchas cosas y yo no voy a decir que no son ciertas, pero no son claras ni prácticas ni realistas, y yo no quiero esto porque yo sé que Boulder es así. Yo no estoy diciendo eso para ser descortés. Yo soy negro, así que los policías llegan a mi puerta
tipo dijo que me iba a acusar con muchas cosas. Yo creo que por el momento voy a alejarme de esto. Gracias. Gracias, JH, por compartir su perspectiva. Ana. Yo estoy interesada, pero no está en julio porque en julio hay una reunión citada en Boulder, sí. Si no, quizá puedo, porque sí me interesa. Y otra vez, eso es mayormente como una entrevista para un trabajo. No van a hablar de cuestiones específicas sobre el panel de supervisión policíaca ni nada así. Y no conozco los días y horas. Yo no sé si las reuniones están en los días o en la noche para el 11 y 12 de julio. No, yo no. En julio no puedo. Ok. Entonces, Carlos, parece que usted no solo está interesado, sino también podría estar disponible durante esos días, ¿es correcto? Sí, veo sí de Carlos. ¿Puedo conseguirle más información y le pongo en contacto con el personal para darles más detalles? Necesitamos un consenso de todos los comisionados aquí, que está bien para ustedes que Carlos participe durante estas entrevistas. Oigo de unos, pero necesito sus pulgares para arriba o alguna señal, si quiere levantar la mano o encender la cámara y avisarnos que está bien para usted, para que Carlos sea parte de esto, si está disponible y puede hacerlo. Ok, veo 2 manos arriba en la pantalla. JH, ¿estaría bien con usted si Carlos sea parte de este proceso para las entrevistas? Claro. Yo pensé que usted quería ser parte de eso. Yo puedo ser parte de las audiencias, si tiene sentido. Yo puedo ser parte de una audiencia y con gusto, Carlos, para mí está bien si Carlos esté parte de esto. También puedo averiguar si hay más personas que se necesiten o puede tener una conversación basado en la disponibilidad que tiene. Okay. Porque son esos 2 días enseguidos y como le dije, no tengo las horas desafortunadamente. No, si Carlos puede ir, está bien conmigo. Gracias. Elizabeth, ¿tiene algo para agregar a la conversación? ¿Hay algo que quisiera agregar aquí? No, no tengo nada que agregar. Solo es que usted lo describió, no tengo más información sobre las fechas. Es importante, o sea, como saben, esa es una de esas áreas donde lo que la gente hace afecta a todos en la comunidad, ojalá en una forma positiva. Así que sería maravilloso tener todos los miembros del HRC posible para ayudar con el proceso. Gracias. Gracias, Elizabeth. Ana, esta mano, ¿usted tiene una pregunta? ¿Hay algo que puedo apoyarle en eso? No. Solo que yo puedo bajarlo ya. Ok. No hay problema. Estoy mirando 2 pantallas y a veces mi reacción es un poco despacio. Gracias por tener paciencia conmigo. Pues estamos pasando rápido por la agenda. Tenemos punto número 6 en la agenda, que es una conversación
o sobre las cosas de información, y este es para recordarle a que se apunten para la capacitación del papel de equidad racial. Como mencioné al principio de la reunión, no tuvimos una reunión el mes pasado y la razón fue porque, bueno, una de las razones es para poder tener el espacio para que puedan participar en la capacitación. Yo estoy enterada de algunas excepciones o circunstancias. Christine va a apuntarse en una sesión que viene, y yo creo que Carlos, la capacitación en español viene también en los meses que entran. Si no lo ha hecho, por favor avíseme. Estoy poniendo el enlace aquí ahorita. O les puedo mandar también por correo electrónico para recordarles a que tomen la capacitación, y quizá podemos oír de algunos de los comisionados sobre cómo fue la capacitación y qué lograron, qué aprendieron, para alentar a sus pares a que lo tomen también, para aquellos que han asistido hasta la fecha. Ana, quisiera compartir un poco sobre la capacitación. Yo entiendo que ya asistió, ¿correcto? Sí, yo asistí hace unas semanas, creo. Es lo que estaba hablando. Fue, también otra persona estaba aquí. Sí, fue antes de que nos mandaron video. Sí, alguna información fue nueva para mí y oí sobre lo que pasó en los Estados Unidos, más de lo que está en los libros, la historia. Fue una experiencia muy buena para escuchar a la gente. Algunas personas que llegaron de otro país, no se entiende, perdón. Y luego hicimos grupos pequeños ¿cuál experiencia fue? Fue muy lindo compartir. Tengo dificultad. Y estoy de acuerdo. Estamos en la misma sesión. Yo pensé que fue una capacitación muy buena, aprendiendo las definiciones básicas y tener conversaciones con otras personas en la comunidad. Eso fue genial. Mi parte favorito es cuando nos preguntaban preguntas como una encuesta, y veíamos como una gráfica en barra de las respuestas, y como luego tuvimos una conversación, porque en nuestro grupo fue muy diverso, muchas respuestas, oyendo las perspectivas de diferentes personas. Fue lindo. Yo aprendí mucho sobre las cosas que yo pensaba que aprendía mucho. Era muy educativo. Gracias a los dos. Yo no sé si fue mi audio. Yo tuve dificultad en entender escuchando a Ana. Yo creo que hay eco. Por lo menos podemos checar. Y también les recuerdo que es importante para las intérpretes poder oírles también claramente para que podamos interpretar el otro idioma. Acabo de recibir una nota de las intérpretes que tuvieron el mismo problema con el audio. Pero gracias, muchas gracias por compartir, Ana. Y otra vez, esa es una capacitación donde
es interactiva y no tengo duda que es interactiva, conociendo la facilitadora y Daniel Correales, que es increíble. Y también otros pares en la ciudad que están guardando el espacio. Y me encantaría oír si está bien, Fikir, porque su audio es mucho más claro mientras Ana arregla el suyo. Sí, sintió que el espacio fue seguro para las personas, el grupo que estaba ahí. Sí, completamente. Yo pensé que sí. Yo creo que todo el mundo, por lo menos en mi grupo, estaba muy abierta y creo que las preguntas que preguntaban a los facilitadores fueron muy buenas. Preguntaron las preguntas indicadas y nos ayudaron a profundizarnos en temas más importantes. Y había una buena entrada. Estamos construyendo comunidad y hablando con personas en colaboraciones, y cuando puedes llegar a conocer la gente personalmente, aun si hables con ellos unos minutos, se siente un poco más cómodo con ellos que si simplemente estuviera mirando una pantalla con 12 personas. Yo me sentí completamente cómoda y pareció que todo lo demás también sintieron bien. Gracias, Fikir, lo agradezco. Ustedes lo oyeron de sus pares. Espero que si no han hecho la capacitación todavía, por favor, hágalo. Esta es una reunión y vamos a compartirlo con Cristina también como recordatorio para toda la comisión, para que puedan tomar esta capacitación. Es beneficioso. Ahora podemos seguir a la el próximo punto, a menos si alguien quiere agregar algo. Bueno, veo que Carlos dice que está bien. No veo otras reacciones. Déjeme checar a ver si hay alguien más. Ok, estamos bien. Ok, estamos pasando por la agenda bastante rápido. Parece que va a ser una reunión corta. Vamos a hacer punto número 7 en la agenda. Que es una actualización del personal. Voy a compartir la pantalla a ver si lo pueden ver. Deben de poder ver una presentación PowerPoint. ¿Pueden verlo? Gracias, Carlos. Para hoy vamos a cubrir 3 artículos principales o temas por parte de la actualización del personal. Quiero asegurar de que haga... Ups. No deben de ver mis notas. Es haciendo trampa. Quiero asegurar de que ustedes están enterados sobre las cosas y los temas que fueron conversados en el pasado, incluyendo el equipo CARE para reimaginar la policía. Como un recordatorio, hace unos meses oyeron de otro personal de la ciudad, de Wendy Schartz. Ella está aquí como una invitada y ella estaba compartiendo información sobre cómo sería en este proceso de reimaginar la forma que tienen los policías trabajando con sectores vulnerables de la comunidad. Y la respuesta que recibí es que están en el proceso de contratarle a alguien. Las posiciones fueron publicadas buscando personas para trabajar en la clínica y administradores del caso que van a lidiar este programa. Las posiciones para paramédicos pronto van a estar abiertas y estamos trabajando en un vehículo, consiguiendo una van que va a ser un vehículo para ese equipo de respuesta. Están esperando una parte de la evaluación del programa
Y eso va a ser el proceso de selección para que se haga en algún momento esta semana. También están planeando en una presentación suave al finales de julio y una presentación completa a principios de septiembre. Esto es hasta la fecha lo que tengo para informar en cuanto a el equipo CARE y en el tema de reimaginar a la policía que fue mencionado hace unos meses. ¿Alguien tiene preguntas en cuanto al proceso o en cuanto a dónde están, en cuanto a los pasos que se van a tomar y los pasos que vienen? Elizabeth, ¿hay algo que quisiera agregar? Solo que estamos muy emocionados. El proceso de reimaginar policía, como dijo Ingrid, realmente no es un proceso dentro de nuestro departamento, pero todos creemos en la ciudad que puede y sí va a resultar en algunos un futuro positivo para este departamento y para nuestra comunidad. Así que gracias por su aportación en eso. El programa CARE es un programa en que el personal en viviendas y servicios humanos está muy involucrado junto con el personal de los bomberos y los policías. Y están muy emocionados poder expandir en una forma que le permite a los miembros comunitarios en crisis conseguir la ayuda que necesita sin involucrarse con las fuerzas del orden público de policía. Estamos emocionados para poder expandir los ofrecimientos a los miembros de la comunidad cuando tienen una crisis. Gracias, Elizabeth. ¿Hay alguna pregunta sobre los comisionados? Veo a Carlos que asiente con la cabeza. Ana, Flicker, JH, ¿tienen preguntas? Gracias. Gracias, Ana. Como compartí antes, estoy viendo dos pantallas y eso es porque no necesariamente los estoy viendo, porque estoy yendo y viniendo de otra pantalla. No veo a JH en la llamada. Déjenme asegurarme que no está en la sala de espera del Zoom. Un momento, por favor. No lo veo. Muy bien. Voy a esperar. Quizás fue sacado de la reunión y le estoy dejando entrar de nuevo en este espacio. Bienvenido, JH. Traté de volverme a unir. Gracias por estar aquí. ¿Nos escuchas bien? Suena que la recepción no es la mejor. ¿Nos escuchas bien, JH? Sí, los escucho mejor ahora. Gracias. Bien, muy bien. ¿Tienes alguna pregunta sobre la actualización sobre el equipo CARE? No, no tengo. Solo salí un momento y estoy bien. Ok, bien. La siguiente actualización que quiero darles es la conversación sobre la ordenanza de la policía. Quizás estén o no enterados de que la ordenanza está siendo revisada y hay la oportunidad o la invitación para que miembros de la comunidad participen en una conversación comunitaria. Esto está abierto a todos que quisieran participar y es, de hecho, mañana
de las 5 a las 6:45 en la Biblioteca Pública de Boulder. Esto es para miembros de la comunidad para discutir posibles cambios a la ordenanza y va a haber interpretación al inglés del español para los miembros de la comunidad que quieran estar ahí y aquellos que no puedan unirse de manera presencial, pero quisieran de todas maneras dar su retroalimentación. Voy a colocar ahorita en el chat un enlace para que ustedes puedan proveer de retroalimentación de manera virtual si no pueden ir en persona. También puedo proveer los detalles por escrito si los necesitan para estar aquí presentes mañana. Les recuerdo que el Canute Theater de la Biblioteca Pública de Boulder de las 5 a las 6:45 de la tarde. La invitación es también para que ustedes puedan compartirlo con miembros de la comunidad o si ustedes quieren ir ustedes mismos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta oportunidad de esta invitación? Bueno, hasta ahorita yo no tengo ninguna pregunta, pero yo lo que voy a hacer es compartirlo con miembros de mi comunidad y otros conocidos. Lamentablemente yo mañana no voy a poder asistir a este evento porque tengo otro evento para ir a conocer a los candidatos para alcalde y para concejales de la ciudad. Voy a estar en ese evento de 6 a 8 de la noche. Gracias por compartir, Carlos. Desafortunadamente, algunos eventos se agendan en el mismo día, a la misma hora y se empalman. Y sé que hay trabajo que tenemos que hacer para asegurarnos que no se empalmen los unos con los otros. Es tan difícil a veces coordinar a lo largo de los departamentos para hacer eso posible, pero la gente puede también hacer su retroalimentación por escrito y ahí está el enlace en el chat para todos y puedo dar seguimiento a los correos para que ustedes lo tengan. Y sí, si pueden estar en persona, háganlo, por favor. ¿Algún otro comentario o sugerencia? ¿Algo? Muy bien. El último tema que tengo como actualización del personal no es de hecho una actualización, sino dejarles saber que hay conversaciones que están dándose de manera recurrente con la oficina de los directores de oficina de la ciudad sobre estos cambios administrativos para la comisión. No tenemos nada más que reportar, pero digamos que estas conversaciones todavía están pasando. También va a haber reclutamiento para otros puestos que han sido añadidos, pero les dejaremos saber en cuanto se sepan y se hagan públicos, pero sabemos que son parte de el trabajo que estamos llevando a cabo. También déjenme ver aquí en temas, solo revisar la agenda rápidamente, porque en términos de actualizaciones del personal, creo que es todo lo que tenemos ahora. Sin embargo, quizás cuando sí escuchemos las actualizaciones de todos ustedes como comisionados, podemos regresar a algunos temas
Es importante saber dónde están cada uno de ustedes con respecto a eventos. Y Ana va a estar compartiendo sobre el proyecto de Boulder Junction, también Ficker sobre el Fondo de Relaciones Humanas y quizás nos puedes decir con Christine cómo está el asunto del memorándum al consejo. Creo que en abril se había decidido que Christine y tú iban a hacer la redacción y que Carlos iba a proveer información sobre los partidos bluff. Y entonces está ahorita abierto el micrófono para las actualizaciones que quieran proveer y quieran darles a sus pares aquí. Sí, Ingrid, disculpa, Ingrid, no quiero interrumpir, pero Yalia se ha unido como parte de una actualización del Fondo de Relaciones Humanas. Hola, Jalia, ¿estás aquí? Ok, genial. Sí, está aquí y está proveyéndonos con un panorama y quizá solo presentarse. Quizás algunos de ustedes ya tuvieron el honor y el placer de conocerla en persona, ya que ella es la líder, digamos, del Fondo de Relaciones Humanas. ¿Me pueden escuchar? Está bastante robótico el audio. Déjenme intentar otra cosa. Perdón, disculpen. Está bien. ¿Me puedes escuchar? Todavía se escucha bastante robótico el sonido. Quizás podríamos empezar primero con Carlos y que él comparta primero sobre las fiestas de la comunidad y luego podemos regresar contigo. Sí, se salió, pero mira, ahí está, ya regresó. Muy bien, gracias. Me parece que son las fiestas de la cuadra, block parties. Eso es. ¿Quieres intentar de nuevo, Julia? ¿me escuchan? Un poquito nada más. Estoy tratando de transferir la llamada a la computadora para tener mejor. Ok, te entiendo. Te podemos dar unos minutos y que alguien más hable y regresamos contigo, ¿ok? Carlos, ¿quieres comenzar entonces? Sí, claro. Eh, en estos meses que vienen, que son junio, julio, agosto y septiembre, vamos a tener unos, unas fiestas de bloque que les llaman. Y los organizadores de estas fiestas son los conectores comunitarios, junto con la ciudad de Boulder y otras organizaciones. La idea de estas fiestas es unir a las comunidades. Ya ven que hemos pasado por situaciones difíciles en los meses pasados y en los años pasados, entonces con estas fiestas queremos traerle a la comunidad un poco de unión, un poco de alegría, ¿sí? Entonces, eh, les hago esta invitación a todos ustedes porque queremos que eh, si pudiéramos que los comisionados de relaciones humanas estuvieran, no todos en todas las fiestas, pero sí en algunas, también para que ustedes se presenten, sepan quiénes somos y y qué es lo que hacemos. También pueden ustedes dialogar con la comunidad.
La primera fiesta que viene es este sábado 24 de junio, que va a ser de 1 a 5 de la tarde en la comunidad de Orchard Grove, que está en las calles de Balmont y 30, es en la esquina. Esa es la primera fiesta comunitaria que tenemos este sábado. Los que quieran y sean gustosos venir, ahí los esperamos. Yo voy a estar ahí, pero voy a llegar un poco tarde, pero voy a estar. Y la segunda fiesta comunitaria que tenemos va a ser en la comunidad de Ponderosa, aquí donde yo vivo. Esta va a ser el sábado 22 de julio, casi dentro de un mes. Y esta va a ser de 4 a 7. Entonces, pues para los que gusten y puedan asistir, están cordialmente invitados todos. Va a haber música, va a haber comida, va a haber información de algunas organizaciones y también de la ciudad. Va a estar, creo que el departamento de policía de la ciudad, el departamento de bomberos, va a estar espacios abiertos y pues van a ser unas fiestas bonitas y que les puedo decir que más están cordialmente invitados. Todavía no tengo las fechas para agosto y septiembre, pero más adelante se los puedo compartir. Gracias. Gracias, Carlos. Y qué maravillosa manera de reunirse con miembros de la familia en sus patios, teniendo un buen momento, una diversión. Y así es quizás más fácil entrar a conversaciones difíciles, escucharle a la gente sus preocupaciones, las cosas que les afectan de manera cotidiana. Te apreciamos mucho, Carlos, por ser parte de eso y también por extender esta invitación y la oportunidad dada a los comisionados para involucrarse con miembros de la comunidad en estas fiestas de bloque o de cuadras. Sabemos que ha sido un esfuerzo colaborativo entre los servicios humanos y de salud y otros departamentos para poder, digamos, reunir a la comunidad en el mismo lugar y proveer de oportunidades para que se tengan fondos para organizar estos eventos para los miembros comunitarios y fortalecerlos de esa manera. Así que muchas gracias por compartir eso y sería maravilloso, Carlos, si quisieras compartir en el calendario. Estoy más que contenta de enviárselo a los comisionados, a la comisión entera en general. Así que podemos. Adelante, Carlos. ¿Quieres añadir algo más? Sí, Ingrid, quería decirte que te voy a mandar el folleto de Orchard Grove. Todavía no tengo el de Ponderosa, pero tengo el de Orchard Grove para a ver si te lo puedo mandar más tarde hoy, para que tú lo compartas con todos los de la comisión. Es el que viene el sábado, ¿verdad? En Orchard Grove, ¿correcto? Sí. Ok, voy a regresar entonces al Fondo de Relaciones Humanas, pero antes de que lo hagamos, Yalia, ¿quieres presentarte? Es maravilloso verte. Hola, gracias a todos por tenerme aquí. Tengo he sido interceptada por este colaborador de la trabajo que necesita cenar, así que me dijo, quiero estar cerca de ti, discúlpenme. Hola a todos, mi nombre es Jalia Daly, soy la directora de inversiones humanas para la ciudad de Boulder aquí. Como parte de mis obligaciones, soy parte de la nueva dirección del Fondo de Relaciones Humanas y ha sido maravilloso trabajar junto con Ingrid
y con FICR para revisar algunas solicitudes y premios que se han dado para el legado de los migrantes, ese fondo. Son eventos comunitarios para Juneteenth también, personas indígenas, pueblos indígenas, eventos como el Orgullo, Pride y otros, disculpen. Entonces, la aplicación para el 2023 es la ronda primera, va a estar abierta hasta finales de septiembre para programas que van de junio a diciembre. Actualmente el proceso de decisión, de toma de decisiones es interno con puntos de vista de personal de la ciudad, incluyéndome a mí, a Ingrid. Hemos estado haciendo consultas con FICR para revisar algunas de esas solicitudes. Si quieres, puedo retomar, Dalia. Lo siento. Todos tenemos experiencia en esa situación. Entonces, lo que Dalia estaba compartiendo es que sí, han recibido muchas peticiones, muchas solicitudes y ya se han colocado mucho de estos fondos para eventos de aquí desde junio hasta diciembre. Y también, como ustedes saben, ese es un nuevo proceso para nosotros y para las organizaciones que han estado recibiendo fondos, algunos por muchos años ya, de manera colectiva. Le agradezco mucho a Ingrid, a Jalía, a FICR, Marquisha, Kay Hagan, también nuestro especialista de subvenciones, por realmente crear este nuevo proceso que esperemos que sea más abierto, más accesible, incluso más eficiente para la gente que está buscando financiar o subvenciones. Así que ha sido maravilloso hasta ahora y gracias, Jalia, por estar aquí. Si las personas tienen preguntas, no hay necesidad de disculparse. Gracias a estoy de acuerdo. Y como han visto, se han distribuido fondos y el proceso de la toma de decisiones, quizá FICR puede compartir un poco sobre esto. Mi experiencia ha sido interesante interactuar con la plataforma, que es tan sencillo en cuanto a lo que los solicitantes tienen que presentar. Así que abro el espacio. FICR, si quiere decir algo sobre su experiencia. Ingrid, sí podría rápidamente, ahora que tenemos un bebé más calmo, también decir que para la primera ronda de fondos que termina el 29 de septiembre, distribuimos una total de $47,000 y solo tenemos 4,750 que se queda para el Día de los Pueblos Indígenas. Hemos tenido una ronda muy exitosa por primera vez y yo creo que el proceso ha sido mucho más sencillo para la gente que son solicitantes que regresan. Parece que es un proceso bastante fácil. Así que me alegra mucho, me complace ser parte de la administración del fondo que ayuda a elevar asuntos de derechos humanos y derechos civiles. Y ha sido excelente también leyendo las solicitudes para ver las cosas creativas que la comunidad está haciendo para elevar las cosas que son importantes a ellos en cuanto a derechos civiles y derechos humanos. Gracias a todos que han presentado solicitudes y sí a FICR y Ingrid, y gracias a FICR, Marquisha y Ingrid para todo el apoyo en empezar el proceso a través de las subvenciones. Y otra vez mis disculpas. Gracias. Finley oficialmente es parte de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno,
estoy reclutando. Ficker, ¿quisiera compartir un poco sobre su experiencia? Quizá podemos subir de Ficker en unos minutos. Todavía está manejando. Me puede mandar un mensaje, como sea necesario. Ana, quisiera compartir con sus colegas comisionados una actualización sobre el proyecto de Boulder Junction. Sí, claro. ¿Me oye bien? Porque estoy usando audífonos. ¿Es mejor? Oh, ok. ¿Me oyen bien? Ok. Yo voy a empezar. Es que no pude oír a la gente. Yo asistí a esta reunión y fue sobre como cuántas etapas para el proyecto de Boulder Junction. Y empezó hace 15 años. Ellos ya terminaron con fase 1, donde desarrollaron viviendas. En total es unos 1,400 unidades de viviendas nuevas, 2 mejoramientos para el transporte, un espacio público, un espacio abierto, donde la gente puede tener espacios para sentarse alrededor de los edificios. El uso mixta, están tratando de desarrollar viviendas y también lugares para pequeñas empresas. En la segunda etapa, van a enfocarse más en los espacios verdes de unos árboles y también han creado como 2,800 nuevos empleos posiblemente en esta área para las personas que tienen empresas, especialmente porque hay un lugar cerca o Google está cerca. La gente estaba preocupada por si la mezcla de residencial y empresas y también para mantener espacios abiertos también. Goose Creek, también hay unos senderos, ese es un sendero y hay otros. Y también acceso público, que todos tienen acceso a espacios públicos para fiestas, para eventos, pero también están trabajando. Si van a ver una estación de camiones aquí de autobuses y cómo va a ayudar a la gente que vive allí, porque si hay muchos autobuses, no va a ser saludable para los niños para vivir allí. Pero están trabajando muy bien con esto. Y también pidiendo mucho permiso a los grupos en Boulder, sus opiniones, para ver qué es lo que pueden mejorar. Y luego la segunda reunión va a ser el 20 de julio. Yo estaba pensando 20 de junio, no, pero es de julio. Porque yo... Ok, gracias, Ana. Parece que las oportunidades para participación pública
no solo están canalizados por distintas juntas y este grupo de trabajo, ¿correcto? Parece que va a haber otras oportunidades. Tengo aquí en mis notas que agosto la Junta de Planificación va a tener una audiencia pública y el Consejo Municipal también va a tener una audiencia pública en septiembre también. Si entiendo correctamente, la fase 1 fue en gran parte cubriendo el uso mixto y ahora es más sobre construir las áreas verdes y el aspecto humano, bueno, otros aspectos humanos, incluyendo áreas y espacios donde la comunidad puede unirse también, tal como senderos, ¿correcto? Senderos. Y si hay algo que más que necesita preguntarle de sus otros comisionados aquí, que necesita llevar a este grupo a la próxima reunión, pues quizá alguien podría ofrecer su opinión sobre esta área. Y llevarlo y preguntar, perdón, ¿puede recordarle a todo el mundo dónde en la ciudad está ubicado este área? Está en la Valmont, entre la 30 y la Pearl. Es un área nueva. Es como de la Walnut y la Valmont y hasta la Perla. Está entre Perla y Valmont. En la Walnut. Valmont. Y Perla en la parte al este de la ciudad, ¿verdad? Pasando la 30, ¿correcto? Sí. Así que lo oyeron de Ana. ¿Alguien tiene preguntas o opiniones sobre esta área? ¿Han visto la construcción que ha pasado allí en los últimos años? Bueno, al menos yo sí, he caminado por ahí, he andado cerca de ahí, sí, sí se ve la diferencia de construcciones que hay. Ahora hay más edificios, antes, antes eran menos, pero ahora se ven más. Y es maravilloso cómo la ciudad de Boulder está creciendo, está teniendo más infraestructura y pues a lo que era unos años atrás. Yo ya tengo aquí más de 15 años y se ve el cambio que está teniendo la ciudad de Boulder. Gracias, Ana, por tu información y por asistir a esta reunión. Estoy entrada que Ficker se desconectó otra vez. Todavía tenemos un quórum. Y voy a preguntarle a JH si tiene preguntas o retroalimentación adicional que Ana puede llevar a esa reunión. El 20 de julio es lo que dijo Ana sobre Boulder Junction, fase 2. JH, ¿nos oye? Sí, les oigo, sí. Ok, ¿tiene algo más en cuanto a retroalimentación o preguntas para Ana en cuanto a no, no, la conversación, no. Ok, gracias.
Y otra vez, si necesita más información, puede compartirlo o contacta a Ana directamente, o quizá no podemos poner más de 2 personas en el correo, pero si me manda a mí y podemos capturar las preguntas y mándalos a Ana para que ella pueda tener las preguntas u otra retroalimentación sobre esta construcción, estos proyectos. Son las 7:15 p.m. Estamos muy bien con el tiempo. Yo creo que es un récord. Sí tenemos, a ver, ¿algún otro evento, actualización que quiere compartir sobre o cosas que están pasando en la ciudad que quisiera compartir? Sí, yo tengo otro evento que compartirles. Este domingo también, de 1 a 5 de la tarde, vienes a la misma hora que va a haber un evento que está organizando la ciudad. La ciudad está organizando una serie de eventos durante julio y agosto. Van a ser aquí por donde está el Tea House y el parque de ahí del centro. Va a ser un evento de patinaje que está organizando la ciudad y es para todo público. La gente que quiera asistir a este evento pueden hacerlo. Se llama Boulder Social Streets, las calles sociales de Boulder. Y este domingo va a ser de patinaje, para patinar en la calle. Va a estar cerrado ese lugar para que la gente pueda asistir. Gracias. Excelente. No he oído de esto. Gracias por compartir, Carlos. Y quizá puede mandar el enlace o algo de más información. Con gusto puedo compartirlo con la comisión. Y va a ser en el centro, Carlos dijo, en el área cívica. Sí, va a ser ahí cerca del parque que está ahí ¿cómo se llama este parque? Ahí en el centro, en la Broadway y la Kenyon. Va a ser ahí en el Tea House donde se hace el Farmers Market. Va a ser ahí en esa parte. Excelente, gracias. ¿Algún otro evento o temas de interés que ustedes quieren compartir entre sí? Pues quisiera recordarles que, como oyeron, hay muchos eventos que están pasando y las organizaciones han recibido fondos del Fondo de Relaciones Humanas. Con gusto puedo compartir estos también para que ustedes puedan saber y participar si sea posible. Esas son oportunidades para ustedes no solo participar con miembros comunitarios, sino también ver el enfoque que los organizadores comunitarios están tomando sobre los temas y cómo las artes, la música y otras expresiones están promoviendo la conversación y el diálogo y invitándole a la gente a que aprendan y crezcan de lo demás. Entonces, como artículos de seguimiento, sí tengo algunas invitaciones que tengo que mandarles, enlaces y información importante, incluyendo detalles para usted, Carlos, sobre las entrevistas para el monitoreo de policía independiente y también voy a compartirlo con JH. Y voy a estar compartiendo esto. No veo que Ficker pudo reunirse con nosotros otra vez, pero posiblemente vamos a oír de ella o Christine.
sobre una actualización sobre la carta al Consejo Municipal en cuanto a la conversación alrededor de la gente desamparada, la gente sin techo. A ver, si tiene otras preguntas adicionales o retroalimentación para Ana en cuanto al proyecto de Boulder Junction, por favor, conéctese conmigo. Puede mandar las preguntas o comentarios. Yo puedo asegurar de que Ana lo reciba. Y luego para las oportunidades para participar con comunidad en las fiestas de las cuadras que están pasando en las comunidades de casas prefabricadas, incluyendo lo del 24 de junio de la 1:05 en la comunidad Orchard Grove, que está en la 30 y la Valmont, y luego las fiestas que vienen en Ponderosa, en Boulder Meadows, en Vista Village, en Mapleton y posiblemente San Juan del Centro. No estoy segura si van a hacerlo ahí o no. Voy a mandarles también información sobre la invitación de mañana para la conversación comunitaria sobre la ordenanza de supervisión policíaca que sucede mañana de las 5 a 6:45 en la biblioteca pública. Puedo compartir el enlace para aquellos que no pueden asistir en persona. Creo que eso es todo que voy a incluir en este correo electrónico. Todo lo que tengo para compartir con ustedes. ¿Hay algo que se me olvidó? Que ustedes tendrían la bondad de recordarme. ¿No? Bueno. Con esto, bueno, hemos cubierto todos los puntos de la agenda hoy. No fue algo agotador, fue bastante corto y conciso. Agradezco mucho su paciencia y también por darme la oportunidad de apoyarles con la facilitación. Muchísimas gracias a las intérpretes, como siempre, por avanzar la justicia lingüística y asegurando de que esta reunión está hecha en inglés y en español. Y son las 7:22 p.m. Y con esto podemos terminar la relación de la Comisión de Relaciones Humanas. ¿Puedo tener una moción, por favor? Siendo las 7:22 de la noche del día 20 de junio, pido la moción para dar terminada nuestra reunión. ¿Quién me secunda? ¿Alguien puede, por favor, secundar la moción para completar la reunión? A menos si quieren quedarse aquí más tiempo. JH, Ana, ¿alguno de ustedes pueden secundar la moción? Ay, yo sí. Gracias, JH. Con esto, todo a favor de concluir la reunión a las 7:22 p.m. Son las 7:23 p.m. Gracias, Elizabeth. Solo quiero decir gracias a todos por su tiempo y gracias por facilitar, Ingrid. Que tenga una buena semana, el resto de la semana. Adiós. Gracias a todos. Gracias, Elena. Gracias, Mayra. Nos vemos. Un Bye a placer. todos. Hasta luego. Adiós.